Buenas, hoy les voy a hablar acerca de la caracterización de las cortezas de licofitas arborescentes. Bueno, primero para esto tenemos que pensar lo siguiente. Tenemos que pensar en la licófita derivada de estas arborescentes que hay en la actualidad. Isoetes tiene los micrófilos en disposición helicoidal. Todos estos son fértiles, cuando en las licofitas arborescentes del Carbonífero encontramos que la mayoría son estériles. Poseen una lígula, ¿sí?, que es esta estructura que se inserta en el micrófilo en una foseta ligular con su pie que es bastante ensanchado, de esta manera no se cae. La lígula tendría funciones higroscópicas, mantendría la humedad. En el caso de isoetes hay un velo que cubre los esporangios, el esporangio, y tiene la hoja unos parignos, ¿sí? En el caso de isoetes son dos pares de parignos. Bueno, Em, para las licófitas arborescentes, Thomas y Meyer en el 84 hicieron todo un sistema para tratar de sistematizar la descripción de estas cortezas licófitas porque para ese momento había mucha confusión acerca de los caracteres. ¿De qué estoy hablando cuando hablamos de cortezas licófitas? Bueno, ustedes tienen que pensar que un árbol tipo lepidodendron, como este que está acá, tenía toda su superficie cubierta de bases foliares. Después la hoja podía abscisionar y nos queda solamente la base del cojinete. em, Se iba a decorticar, se iba a desgastar, entonces por ahí nos quedaban rayas, ¿sí? Pero en el registro fósil encontramos, como aparece esto acá, solamente un pedazo de corteza y tenemos que asignarlo a algo, ¿sí? Entonces se empezaron a describir patrones que si los vemos son como las de las ruedas de los autos, las gomas, em, y cada patrón tiene un nombre de género distinto, ¿sí? Entonces, ¿qué usaron para sistematizar esta descripción? En primer lugar, el cojinete foliar, para dejar claro, es la parte inferior del micrófilo, ¿sí?, que suele estar ensanchada y que permanece en el tallo tras la abscisión del micrófilo, ¿sí? Bien. Después tenemos la cicatriz foliar y la falsa cicatriz foliar. La cicatriz foliar es la cicatriz que se va a generar una vez hubo abscisión del micrófilo, ¿sí? O sea, corresponde a la capa de abscisión. La falsa cicatriz foliar se forma cuando nosotros no tenemos una verdadera abscisión, sino que puede ocurrir que la hoja tenga la capa de abscisión distal respecto de la posición en la cual está fosilizado, ¿sí? O que directamente no haya abscisión y esté embebida en la roca circundante, ¿sí? Como puede ser este caso de los fiodendron, donde vemos una marca em, oblicua, ¿sí? Que podría ser uno u otro caso. Puede ser que no haya una verdadera abscisión o que la abscisión sea distal a lo que nosotros vemos en el fósil. Entonces acá tenemos una falsa cicatriz foliar. En este caso del epidodendron tenemos un cojinete bastante ancho, cojinete foliar o pulvínulo, y la cicatriz foliar es pequeña, quiere decir que la hoja era pequeña y tenía esta forma rómbica. Y después, en este caso de sigilaria, la cicatriz foliar ocupa toda la base, ¿sí? O sea, si bien hay un ensanchamiento y queda la protuberancia, la cicatriz foliar ocupa toda la base. Bien, otros caracteres que se usan son respecto de la disposición. La filotaxis sigilaroide, ¿sí? ¿Qué implica? Implica una disposición de las hojas en ortósticos regulares, o sea, en hileras diagonales, perdón, hileras longitudinales, mientras que la filotaxis lepidodendroide implica que las parásticas, que son estas líneas, se disponen en forma alterna. Entonces tenemos una distribución cruzada, ¿sí? Bien, y por último, podemos hablar de que tenemos parásticas pares cuando se forma una X entre las parásticas de un lado y del otro, y escalariformes cuando nos queda en forma irregular.
Para ilustrar tenemos de nuevo a Lepidodendron a la izquierda y a Sigillaria a la derecha. Lepidodendron tiene obviamente filotaxis lepidodendroide y Sigillaria tiene sigilarioide. ¿Sí? Bien, otros caracteres que se usan para describir ya lo que es la parte interna de la base son la foseta ligular, la presencia de parignos y la presencia de lámina infrafoliar. En primer lugar, vamos a marcar que acá la línea más oscura es el límite de la base foliar. Esto es toda la base o cojinete o pulvínulo. Después tenemos la cicatriz foliar, que es la marca de abscisión. Entonces, lo que tengo afuera de la cicatriz foliar es la superficie del cojinete, ¿sí? La epidermis, y lo que tengo adentro es la parte interna de la hoja, ¿sí? Que en el caso de una verdadera cicatriz foliar, lo que ocurre también es que se obliteran todas las aperturas, o sea, se pierde lo que es el haz vascular y se pierde cualquier marca de parignos. Entonces, a la izquierda tengo una hipotética licófita con lámina infrafoliar, que se ve de esta forma o se ve más como una quilla, el haz vascular, ¿sí? Y a la derecha tengo al epidodendron, donde observo que tiene el haz vascular y en lugar de lámina infrafoliar tiene dos pares de parignos, ¿sí? Dos externos y dos internos. Ahora, esto no significa que tenga cuatro parignos como isoetes, sino que en realidad tiene solamente un par, pero hace este recorrido, el parigno. Entonces, cuando ocurre la abscisión foliar y se oblitera el parigno interno, realiza intercambio gaseoso por los parignos externos. Y también está la foseta ligular, que es el lugar donde se inserta la lígula. Es muy difícil que tengamos la lígula preservada en impresiones con presiones, pero ¿qué ocurre? El lugar donde se inserta la lígula se puede rellenar de sedimento o quedar, que sería este caso, o quedar como una marquita, que es donde se insertaba, como el caso de Lepidodendron. Bien, a partir de estos caracteres, Thomas y Meyen genera una clave dicotómica para identificar 25 géneros de cortezas. Fíjense, estos son la vista de perfil, en algunos casos tenemos la vista superficial. Hay muchísimos géneros de Rusia, por ejemplo, Valmellerodendron, Angarodendron, Tomiodendron, Exdalia, Ulodendron. Ulodendron son cicatrices bastante generales que también aparecen en el Lepidodendron. Porque, ¿qué ocurre? Algunas de estos tipos de cicatrices foliares o de cojinetes se pueden encontrar asociados a otros, ¿sí? Acá aparece Bumbudendron, que está acá en Argentina, Brasilodendron, Sublepidodendron, Malanzania, que la vieron como una no lepidodendral, Lepidodendropsis, ¿sí? Estos son género forma y así es como son descriptos y así es como deben ser tratados, ¿sí? Sabemos, conocemos la anatomía del lepidodendron, conocemos cómo son sus estróbilos, pero básicamente esto es para diferenciar género forma. Este, por ejemplo, es Tomiodendron, que aparece en Gondwana. Este está en Perú, el de la derecha es Tomiodendron peruvianum, que se encontró en el Carbonífero inferior más alto de Perú, donde lo que podemos ver es la foseta ligular, podemos ver las interarias que son anchas y que tienen estrías como ornamentación. Adentro de lo que es la base foliar, que no tenemos, por ejemplo, cicatriz foliar, está ausente, que no significa que sea falsa, sino que significa que no se ve, aunque podría estar por acá. Esta protuberancia que vemos acá es la lámina infrafoliar o lo que nos queda de registro, ¿sí? Acá tenemos el tomidendro de loma de los piojos, de acá también del mismo carbonífero, pero en Córdoba, donde se ve la foseta ligular, o sea, la preservación es distinta, tienen interáreas anchas, una forma em, así, bueno, de esta manera, pero lo importante es que se observa bien lo que es la foseta ligular. Y en este caso es Bumudendron millani, que estaba en la misma formación Loma de los Piojos con Tomiodendron,
que tiene una forma parecida del cojinete, pero acá lo vemos desde otra vista, ¿sí? Y acá tenemos la lámina infrafoliar. Kensel y Pig, por su parte, en 2010, describieron un árbol de Lepidodendropsis donde hay una gran variedad de bases foliares, o sea, todas estas que vemos acá estaban en las mismas ramas del mismo árbol, que, o sea, siguiendo la guía de Thomas y Meyer, nosotros lo tendremos que poner en diferentes géneros, ¿sí? Y lo que ellas proponen, Patricia Hensel y Kathleen Pig, es que las diferencias están dadas por preservación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es eso. Por un lado, o sea, lo que ellas dicen es que las diferencias en la forma de la base foliar y en la claridad en que se aprecia una cicatriz foliar se atribuye a uno o varios de los siguientes factores. En primer lugar, si se está viendo el exterior o el interior, que es este caso que lo voy a explicar después. Y en segundo lugar, a qué nivel se conservaron los rasgos, lo que influye en el nivel en que queda expuesta la base de la hoja y por tanto en su tamaño y forma. ¿Por qué? Porque esto ya lo vimos con Thomas y Meyer y lo vemos de nuevo acá. Las, las bases foliares implican que hay un ensanchamiento de la hoja en la parte basal, y esto es una estructura que es tridimensional y que aparte, digamos, está elevada respecto de la superficie del tallo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a donde yo trace la línea del aja, ¿sí? O sea, dónde está la laja, dónde se lajeó la roca que porta los fósiles, voy a ver distintos patrones. Por ejemplo, A es lo que veo en la vista superficial, de A a C, ¿sí? Y fíjense cómo me alejo de lo que es la zona directamente de la corteza, ¿sí? Y se me va variando los caracteres que veo. Por ejemplo, se me va ensanchando el interaria, la forma del cojinete se hace más em, de una estructura más geométrica. Em, a medida que me alejo en D a F, D, E, F, pierdo lo que sería la cicatriz foliar, aunque en realidad lo que veo es la cicatriz foliar, porque, o sea, digamos, el borde de la hoja, porque ya me estoy alejando del cojinete, ¿sí? En F. En F veo solo la forma de la hoja y en G ya veo las hojitas, que puede ser que encontremos directamente las bases de esta forma, ¿sí? También tienen que ver el grado de corticación, que es como el grado de desintegración, ¿sí? La edad del tallo y obviamente la calidad de la preservación, que esto ya tiene que ver con la fosilización, ¿sí? Edad del tallo, ¿qué significa? Que un tallo que estoy viendo una parte más vieja va a estar más degradada em, por el estiramiento propio de la planta al crecer, ¿sí? O el ensanchamiento y la calidad de la preservación. Bien, cuestión del cast endocortical y molde externo, ¿sí? Bueno, en, nosotros tenemos que considerar que los tallos de las licofitas tenían una corteza exterior dura que resistió la descomposición más tiempo que las regiones del interior, ¿sí? O sea, esto C, que está carbonizado, representa la parte cortical más dura, incluyendo lo que es la base foliar. Los tejidos corticales y vasculares más delicados se desintegraron y descompusieron, dando lugar a un tallo hueco que se llenó de sedimentos, preservando de hecho solo la dura corteza exterior y las bases de las hojas dentro de la matriz rocosa. Esto es la matriz, ¿sí? Entonces, cuando esto litifica, se va a formar del lado interno el cast endocortical, que es, durante la compresión del tallo, la matriz, ¿sí? De la región interna, o sea, endocortical, es empujada hacia adentro de la base de las hojas, ¿sí? Entonces forma áreas elevadas en el molde endocortical que son copias imperfectas de la base. Son de la parte interna, copian como si fuera un molde medio desdibujado. El molde externo, en cambio, preserva la morfología externa desde una vista interna, ¿sí? O sea, nosotros lo vamos a ver como si estuviéramos adentro de la rama. Y contendría el patrón más parecido a la superficie del tallo, todo lo que es ornamentación externa, mismo podemos ver si se va la hoja, o sea, si seguía estando la hoja o no,
lo vamos a ver en el molde externo. Y luego una vista superficial se va a lograr si se rellena el molde externo y se forma un cast, que no sería el cast endocortical, porque el cast endocortical está desdibujado. ¿Sí? En cambio, nosotros estaríamos haciendo un cast, o sea, un molde, como los moldes que usamos de látex, del molde externo. ¿Sí? Entonces vemos la hoja como, digamos, las bases como si estuviéramos viendo la planta de verdad. Entonces, esto es un fósil de Burmudendron que está en la colección de Paleobotánica y que es una rama que tiene todo. Y está buenísimo. Es chiquitito, como pueden ver acá con la escala. Estos son 2 centímetros. Esto es 1 centímetro, perdón. Entonces acá a la izquierda vemos que tenemos la rama y acá vemos cómo varía la preservación entre este y este. Y pueden apreciar un pequeño montículo que es los 3-4 milímetros de relleno de sedimento. ¿Sí? O sea, este es el ancho de la ramita. em, y se rellenó de sedimento y entonces nos quedaron preservados el castendo cortical y el molde externo. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos en la de la izquierda, abajo el castendo cortical, en la parte superior el molde externo. Y acá podemos ver el sedimento que rellenó la rama. ¿Sí? Fíjense donde señala la flecha azul que ven tierra, vamos a decirlo, litificada, y eso es el sedimento que rellenó la rama. Fíjense cómo en esta parte inferior tenemos a la izquierda el molde, el cast endocortical, a la derecha el molde externo, y vean cómo ambos son lo mismo, pero uno observan solo unos montículos transversales, y en el otro yo veo todo lo que es el interárea, veo cómo se inserta la hoja en el sedimento, ¿sí? A ver si salgo de esto. Bien. Entonces, este es el interárea, yéndonos acá al moldecito externo, y acá estaría la cicatriz foliar si tenemos una abscisión foliar. Ahora, esto es del mismo fósil, la vista superficial, que es, si esto lo pintamos de verde, sería la planta, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es que la hoja seguía estando presente o tendría la zona de abscisión alejada respecto de el lugar donde a la izquierda en el molde externo tenemos ¿cómo se llama esto? La inserción de la hoja, ¿sí? Entonces vamos a hacer zoom de vuelta. Fíjense cómo se corresponden bastante, o sea, la forma se corresponde. El interárea que de un lado lo vemos protuberante, del otro lado la vemos lisa, vemos la forma de los cojinetes y vemos en el sector, a ver, esto lo tengo que ver así, en este sector vemos cómo continúan las hojas saliendo más allá de lo que a nosotros se nos preservó. Y por ejemplo, esta de acá es totalmente lisa. ¿Esto por qué pasa? Porque en una misma roca a lo largo de esta se pueden ver diferentes formas de cojinete. Y ahora vamos a comparar lo que es la vista superficial del cast endocortical para entender por qué, ¿sí? Un cast endocortical no es un cast del molde externo, ¿sí? Un cast endocortical le falta toda la información del molde externo, que sería, o sea, esto que tenemos a la izquierda, toda la superficie del tallo como la veríamos en la realidad, en la vida real, ¿sí? Así que bueno, espero que haya quedado claro y cualquier duda consultemos en la clase. Hasta luego.